Dios les bendiga, hermanos, en esta bonita mañana. Que Dios los guarde, les dé de su gracia donde quiera que cada uno de nosotros estemos. Sabemos que por la gracia del Señor seguimos adelante confiando en nuestro Dios. Estamos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer, compartir la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Así que en este momento, hermanos, queremos compartir la palabra del Señor. Quisiera invitarles a buscar en sus Biblias en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo número 12, y vamos a comenzar con el versículo número 3. Vamos a estar leyendo ese versículo para iniciar en esta mañana nuestro mensaje del día de hoy. Agradecemos a nuestro Dios por su bondad, su misericordia, y también porque sabemos que todas las cosas que pasan en nuestra vida son para nuestro bien. Así que en esta bonita mañana estamos para iniciar nuestro mensaje del día de hoy. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Voy a leer aquí en altavoz. Síganme ahí con su vista, hermanos. Dice el versículo: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con templanza, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Vamos a orar en este momento. Padre, damos gracias una vez más por el precioso día que nos has dado. Gracias por tus misericordias, porque tú, Señor, renuevas tus misericordias cada mañana. Agradecemos, Señor, tu cuidado. Sabemos, Señor, que tú estás en medio nuestro. Te agradecemos por estar aquí con nosotros y rogamos, Señor, que tu palabra que va a ser compartida en este momento pueda ser de gran bendición a cada uno de todos nosotros. Damos gracias, Padre, por esta oportunidad. Habla en nuestros corazones, que necesitamos oír tu voz hoy en este día. Te lo ruego en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. En esta mañana quiero compartir, hermanos, en la palabra del Señor, este tema que Dios nos ha dado para compartir. Creemos que cada tema que Dios nos da es con un propósito definido para el bienestar nuestro. Y en esta mañana queremos hablar sobre el tema toda una vida de santidad. Toda una vida de santidad. Es importante que nosotros comprendamos que la santidad viene, hermanos, de acuerdo a lo que cada uno de nosotros vamos proponiendo en nuestra vida para avanzar más a ser como nuestro Señor Jesucristo. A diferencia de la salvación se ocurre, hermanos, en un instante. Cuando una persona se arrepiente, le pide perdón al Señor por sus pecados, abre su corazón y le entrega su vida a Cristo, en ese mismo instante el Señor lo salva. La santificación es algo diferente. La santificación es un proceso que va básicamente a lo largo de toda nuestra vida. Tenemos que ir siendo santificados continuamente. Tenemos que ir buscando la santidad de tal manera, hermanos, que lleguemos a llegar a ser a la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la meta que debemos tener cada creyente, cada cristiano. Esto no es de algunas personas, no es para aquellos que están detrás del púlpito predicando la palabra de Dios. No, esto es para todos los creyentes. Todos los cristianos debemos de esforzarnos por llegar a ser aquellos que Dios quiso que fuésemos. Aquí el Señor nos manda en su palabra a ser santos porque Él es santo. Así que nuestra vida debe de ir tomando forma cada vez más conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos capítulo 8 y versículo 29, si lo buscamos, por favor, hermanos, ese versículo nos revela lo que acabamos de mencionar. Capítulo 8, versículo 29, dice: porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, hermanos, nuestra vida tiene que tener un enfoque. Tenemos que estar enfocados en llegar a ser como aquel que nos salvó. Como Él es santo, nosotros debemos de llegar a ser santos también, porque dice el versículo, porque Él nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Es decir, que nosotros fuéramos tomando forma del Señor Jesucristo. Y para eso, hermanos, es importante la santificación. Y todo depende de nosotros, porque depende
qué tanto rendimos nuestro corazón, nuestra vida a nuestro Señor para que esto ocurra en nosotros. Esa es la razón por qué vemos en las iglesias, hermanos, vemos personas diferentes unos de otros. Hay algunos que están más rendidos a Dios y podemos ver mucho más cosas del Señor en ellos que en otras personas. Y no queremos decir que no todos sean salvos, sino que simplemente algunos no están buscando la santificación de su vida diariamente. Por eso es importante que nosotros comprendamos que Dios quiere que nosotros tengamos toda una vida de santidad. No podemos, hermanos, esperar ser santos solamente en un cierto tiempo, determinado tiempo, sino ser santos en todo tiempo. Así que para que nosotros logremos, hermanos, para que cada creyente logre reflejar a Cristo en su vida, así como dice Pablo a los Romanos capítulo 8, verso 29, para que nosotros podamos lograr reflejar a Cristo en nuestra propia vida, hermanos, necesitamos tener 3 cosas básicas de Él. Esas 3 cosas que están en el Señor Jesús deben estar en nosotros también. Primeramente, nosotros necesitamos reflejar su carácter. Necesitamos reflejar el carácter de Cristo en nuestra vida. Para eso les invito a buscar en sus Biblias, hermanos, en la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo número 2. Vamos a la carta de Pablo a los Filipenses, busquemos el capítulo 2 para leer el versículo 1 en adelante hasta el verso número 11. Un poquito extensa la lectura, pero es necesario, hermanos, leerla para entender el carácter de nuestro Salvador, cómo Él se presenta. Dice el versículo 1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún refrigerio de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algunas entrañas y misericordias, cumplid mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Esto habla del carácter de un verdadero creyente que se está santificando a la semejanza de su Salvador. El verso 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, nada. Aquí no se trata, hermanos, de una competencia a ver quién es más santo que el otro. No se trata de eso. Es importante que nosotros comprendamos, hermanos, que no estamos en una competencia entre unos y otros. Más bien estamos en la lucha de vencer la tentación que nos lleva al pecado, que nos aparta de la santidad. Debemos estar constantes, hermanos, al tanto de nuestra vida espiritual, cómo está nuestro estado espiritual, para que podamos nosotros llegar a ser como Cristo. Todo lo que estamos leyendo, hermanos, en estos versículos, pareciera ser como algo muy imposible de lograr. Nada hagáis por contienda, no estemos compitiendo unos con otros. No, tampoco, dice el versículo, tampoco lo hagas por vanagloria, para levantarte el cuello y decir que tú sí puedes o que eres mejor que los demás. Antes bien, dice el versículo, hay que hacer las cosas en humildad, estimándoos, considerándose inferiores los unos a los otros. Esta es una tarea muy difícil para nosotros los seres humanos. ¿Cómo es posible que yo me pueda considerar inferior a los demás? Si la carrera que llevamos es para ascender, no para descender. Pero esto es lo que dice el Señor que debemos lograr hacer para poder ser como Cristo. El versículo 4 dice, no mirando cada uno a lo suyo propio. Vea usted las palabras de Pablo, cómo es que nosotros debemos de ser como creyentes en Cristo para ser más como Él. Dice, sino que cada cual también debe mirar a las cosas de los otros. Es importante esto, hermanos, que nuestra vida esté centrada no en nosotros, sino en otros. Hay que pensar en los demás. Para esto es necesario que comparemos nuestra vida con nuestro Salvador Cristo Jesús. El versículo 5 dice así, hermanos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Noten, hermanos, que aquí el texto nos está indicando que debemos considerar la vida del Señor Jesucristo. Si vamos a tener un ejemplo a seguir, que sea el Señor Jesucristo. El versículo número 6 dice, el cual, hablando de Cristo, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios,
Sin embargo, dice el 7, se anonadó a sí mismo, se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Pablo le está explicando a los hermanos de Filipos que todo lo que les había dicho hasta el versículo 4 es posible si consideramos la vida de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros nos consideramos discípulos de Cristo, entonces vamos a tener que ser seguidores de Cristo. Y para poder ser seguidores de Él, nosotros tenemos que hacer lo que hizo nuestro Maestro, el Salvador, Cristo Jesús. Dice que el versículo 7, sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él se puso al nivel nuestro, siendo Dios, se humilló a sí mismo. Dice, y hallado en la condición como hombre, verso 8, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Todo esto hizo el Señor. Es decir, que esta debe ser la tarea, la meta de todos nosotros, llegar a ser como nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 9, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Qué interesante, hermanos, es lo que dice Pablo a los hermanos de Filipos. Nosotros debemos de buscar nuestra santidad, nuestra santificación en base al carácter de Cristo Jesús. Debemos ser como Él. Recuerdo las palabras del mismo Señor Jesucristo. Si vamos y buscamos el capítulo 20 del Evangelio según San Mateo, mira lo que dijo el Señor ahí. Este fue un mensaje directo del Señor a sus discípulos. Capítulo número 20, el versículo 25 y verso 26. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los príncipes de los gentiles se enseñorean sobre ellos, y los que son grandes ejercen sobre ellos autoridad o potestad? Mas entre vosotros, mire lo que dice el Señor, hermanos, mas entre vosotros no será así. Tiene que ser diferente. Hay una diferencia. El Señor Jesucristo, aunque Él era Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo. Por eso le está diciendo el Señor a sus discípulos: mas entre vosotros no será así. No es una carrera, no es una competencia a ver quién es mejor, a ver quién tiene el mejor templo, a ver quién tiene la mejor iglesia, a ver quién tiene más gente en su templo, o a ver quién es mejor cristiano, o cuál de todos es más espiritual. Mas entre vosotros no será así, sino el que quisiere entre vosotros hacerse grande, dice al final del texto, será vuestro servidor. Qué gran lección del Señor Jesucristo. Qué gran lección para todos nosotros los creyentes, hermanos. Si vamos a vivir una vida de santidad, tenemos que tomar como base el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Segundo, también tenemos que considerar no solamente su carácter, pero también su conducta. La conducta del Señor Jesucristo. Y déjenme decirle algo, hermanos, que la conducta de muchos cristianos no se asemeja en lo más mínimo a la conducta de nuestro Salvador. Y es la razón por qué tenemos que mantener nuestra mirada puesta en el Señor Jesucristo. Nunca se nos olvide que Él es el ejemplo a seguir. Les invito a buscar en el Evangelio según San Mateo, hermanos, aquí donde estamos. Pero busque el capítulo número 7. Mateo capítulo 7, mire el versículo número 28, por favor. Mateo 7, 28. Y podemos leer el 29 también, donde dice: y fue que como Jesús acabó estas palabras, Él estaba terminando el famoso sermón del monte, había enseñado a sus discípulos y a las multitudes que se habían acercado a escucharle. Y dice, y fue que como Jesús acabó estas palabras, las gentes se admiraban de su doctrina, estaban asombrados de lo que enseñaba el Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué se asombraron de su doctrina? ¿Por qué estaban tan asombrados de la enseñanza del Señor Jesús? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas.
Hay una grande diferencia, dice un refrán, que del dicho al hecho hay mucho trecho. Una cosa es lo que digo y otra cosa es lo que hago. Estas personas estaban convencidos de que lo que este hombre decía, aquel que estaba frente a ellos, no solo lo decía, sino lo vivía. La conducta del Señor Jesucristo era intachable. Dice por ahí un refrán también que el mejor maestro es el maestro de ejemplo. Y aquí vemos al Señor Jesús enseñando con su ejemplo. La conducta es de suma importancia. Cada creyente que profesa conocer a Cristo debe, hermanos, de vivir como Cristo. Miren lo que dice el Evangelio según San Juan, por favor. Vamos al Evangelio de Juan. Busquemos el capítulo número 1, hermanos, y vamos a estar leyendo versículos 1 al 5. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo es Jesucristo. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y el 5, y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Qué importante el texto para darnos a entender la clase de vida que vivió el Señor Jesucristo. Él, siendo la luz, vino a este mundo de tinieblas, y al estar entre nosotros, Él vino a resplandecer en medio de la oscuridad de las tinieblas de este mundo. Vivió una vida completamente diferente. Su conducta fue intachable. La Biblia dice que Él fue un hombre tentado en todo, mas sin embargo nunca pecó en ninguna de las tentaciones que fue tentado el Señor. En el capítulo 5 de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, busquemos ahora un poquito más adelante, hermanos. Capítulo 5, primera carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 5 también. Dice, porque todos vosotros, hermanos, todos vosotros sois hijos de luz. Toda persona que ha rendido su vida a Cristo se considera un hijo de luz. Ahora hay una diferencia. Cristo es la luz que vino a resplandecer a este mundo lleno de tinieblas. Y todas las personas que le han rendido su vida a Cristo, ahora se les consideran hijos de luz, hijos de Dios e hijos del día, dice el versículo. No somos de la noche, ya no somos de la noche, hermanos, ni de las tinieblas. Hay una diferencia, debe haber una clase de vida, una conducta de vida en cada uno de nosotros como la fue en el Señor Jesucristo. Hay otro verso también, hermanos, está en Efesios capítulo 5, por favor. Vaya ahí, Efesios, un poquito hacia atrás en sus Biblias. También el capítulo 5 y el versículo número 8. Mire lo que dice aquí la santa palabra de Dios. Porque en otro tiempo erais tinieblas. Esa es la verdad, hermanos. Todos nosotros éramos tinieblas. Vivíamos en la oscuridad de las tinieblas del mundo, en las tinieblas del pecado. Esa era la vida que todos llevábamos. Pero mas ahora, dice Pablo aquí, mas ahora sois luz en el Señor. Ahora somos luz. Debemos, hermanos, tener una distinción. A diferencia de los que no tienen a Cristo, debemos de distinguirnos completamente con ellos en la forma de vida, en la clase de vida que llevamos, en la conducta que nosotros mostramos a este mundo. Por lo tanto, dice, como nosotros ahora somos luz en el Señor, debemos de andar como hijos de luz. Tristemente, hermanos, reconocemos que hay mucha gente dando mal testimonio, descrédito a la obra de Dios, descrédito a la vida de Cristo, mostrando una vida completamente ajena a lo que la Biblia dice. Y esta es la razón por qué Dios nos manda a que pongamos nuestra mirada en Él y comencemos a trabajar arduamente para lograr llegar a lograr tener en nuestra vida la vida santificada y santa que tuvo nuestro Señor Jesucristo, adoptando en nuestras vidas el carácter y la conducta de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno fuera que podamos cada vez más mirar en nuestro espejo y mirar un hombre o una mujer diferente ahí. Si usted se ve en el espejo, ¿a quién ve usted? ¿Ve la misma persona de siempre? ¿O está viendo a alguien diferente? Porque Cristo cambia nuestras vidas.
siempre y cuando nosotros le permitamos hacer ese cambio en nosotros. Así que, hermanos, qué importante es que nosotros continuemos avanzando en nuestra vida cristiana, buscando, hermanos, ser como nuestro Señor Jesucristo. Así que, primeramente, nosotros tenemos que reflejar el carácter de Cristo. Segundo, también tenemos que reflejar su conducta. Y tercero, tenemos que reflejar su conversación o su manera de hablar. Tiene que haber una distinción en la forma de hablar de cada creyente. Les invito a buscar el capítulo 7 de Juan, por favor. El Evangelio según San Juan. Vayamos ahí a buscar el capítulo número 7, el versículo 45 y 46. Mira lo que dice aquí la santa palabra de Dios, hermanos. Y los ministriles, que son los guardias, vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y ellos les dijeron: ¿por qué no le trajisteis? Estos hombres habían sido enviados para que aprendieran al Señor Jesucristo, que lo trajeran preso, pero ellos regresaron sin él y les preguntaron: ¿por qué no les trajiste? Y ellos respondieron diciendo: nunca ha hablado hombre así como este hombre. Las palabras que salían de su boca no les permitió a estos hombres atraparlo. En otras palabras, ellos vieron que su palabra era diferente. Había una grande diferencia, hermanos, en el hablar del Señor Jesucristo. Él tenía palabras de vida eterna, lo reconoció Pedro. Allá por el capítulo 6 de este mismo evangelio, hermanos, dice el Señor les pregunta: ¿ustedes también se quieren ir? Y el apóstol Pedro respondió acertadamente: ¿a quién iremos? ¿A quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? La palabra de Dios, hermanos, es una palabra que convence, una palabra, hermanos, que trae convicción al corazón de quien la escucha. Es la palabra de Dios, hermanos, la que hace que produzca una fe para poder creer en nuestro Señor Jesucristo. Es la palabra de Dios, hermanos, la que hace la diferencia en las personas. Y nosotros, como hijos de Dios, debemos comenzar a adaptar y adoptar en nuestra vida, hermanos, el lenguaje de nuestro Señor Jesucristo. Deberíamos estar hablando de Cristo. Deberíamos estar predicando a Jesucristo. Nunca habíamos escuchado a ningún otro hombre hablar así. Hermanos, qué interesante es que nosotros, si vamos a tener una vida completamente de santidad, debemos de adoptar y reflejar en nuestras vidas el carácter de Cristo, su conducta intachable y su conversación, su manera de hablar. Hay que hablar como habló el Señor Jesucristo. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, vaya ahí por favor. Primera carta de Pedro, el capítulo número 2. Vea usted lo que el apóstol que estuvo con el Señor Jesucristo aprendió de él. Capítulo 2, versículo 21. Mire lo que dice aquí la palabra, hermanos. Porque para esto sois llamados. Dios nos ha llamado con un propósito, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, dice Pedro, para que vosotros sigáis sus pisadas. Tenemos el máximo ejemplo, hermanos. Si vamos a seguir un ejemplo, que sea el Señor Jesucristo. Cierto, hay hombres, buenos hombres, igual hay hermanas, mujeres, buenas hermanas, que son de grande estima y que son de gran ejemplo. Pero nuestro ejemplo máximo es el Señor Jesucristo, a quien nosotros debemos de seguir. Y dice el versículo, hermanos, el 22, el cual no cometió pecado, jamás cometió un pecado. Esa fue la clase de vida que el Señor llevó. Ahora noten, para que ustedes vean de qué clase de pecado estaba refiriéndose Pedro. Ni fue hallado engaño en su boca. Él está hablando de la forma de hablar. Jamás lo escucharon decir una mala palabra. Jamás lo escucharon referirse y de hablar despectivamente de nadie. Ellos conocieron al Señor Jesucristo muy de cerca por 3 años. Estuvieron cerca de Él, escuchando día tras día sus palabras, y nunca hubo engaño en su boca. El verso 23,
que cuando le maldecían, no retornaba maldición. Esa es la clase de vida que tiene una persona santa. No se pone al tú por tú, no se pone a discutir cuestiones, hermanos, que no edifican. Simple y sencillamente, hermanos, buscan de agradar a Dios. Cuando Pablo hablaba acerca de los siervos de Dios, los pastores, él hizo una referencia y dijo, porque el siervo de Dios no debe ser contencioso o litigioso. El cristiano, el siervo de Dios se debe de considerar como una persona santa. Por lo tanto, debe tener un lenguaje apropiado a la santidad. No debe estar discutiendo con nadie. Los cristianos no deberíamos discutir con nadie, hermanos, a menos que se trate de discutir las cosas espirituales referentes a la sana doctrina. Pero hermanos, qué interesante es, dice el versículo, que cuando le maldecían, no retornaba maldición. Y ahora, cuando padecía, no amenazaba. Sus palabras siempre fueron justas, hermanos. Nunca amenazó, sino que remitía la causa al que juzga justamente. Esta es la clase, hermanos, la clase de vida que debe llevar todo creyente, hermanos. Si somos hijos de Dios y queremos vivir una vida en santidad, una vida plena en santidad, entonces necesitamos en nuestra vida, hermanos, reflejar el carácter de Cristo, ser como Él. Necesitamos tener en nuestra vida también reflejando su sana conducta. Pero también, hermanos, necesitamos tener un lenguaje claro, propio y semejante al del Señor Jesucristo. Nuestro hablar debe ser distinto y nuestro hablar debería ser de Cristo. Si vamos a hablar de alguien, que sea de Cristo. Y si le vamos a hablar a alguien, que le prediquemos el Evangelio del Señor Jesucristo. Así que en esta mañana, hermanos, lo más importante de nuestra vida debería ser buscar y quizás pudiéramos usar la palabra luchar. Luchar por ser más como nuestro Señor Jesucristo. La santidad de Dios en la vida de cada creyente. Es por eso que hablamos del tema, toda una vida de santidad. La santidad de Dios no es para el domingo solamente. Es para cada día de la semana. Para cada día de nuestra existencia. Así que busquemos de agradar a nuestro Dios con nuestra santidad en nosotros. Oremos en esta mañana y busquemos de Dios que podamos llegar a ser lo que Dios espera de nosotros. Padre Dios, damos gracias por este precioso día. Creemos en tu presencia y sabemos que tú estás aquí. Alabamos y bendecimos tu nombre. Y rogamos, Padre, que nos ayudes a poner en práctica tu palabra. Tu palabra que ha sido compartida, porque tu palabra no vuelve a ti vacía, sino que siempre trae el fruto para lo que fue enviada. En este día, Señor, ruego por cada persona que está escuchando el mensaje. Gracias, Señor. Y ruego, Padre, porque estas personas, cada uno, Señor, tomemos en base a lo que hemos escuchado para luchar por nuestra santidad. Una vida santa delante de ti. Gracias por quienes en esta hora estamos acá. Bendice a cada persona. Damos gracias también por guardarnos hasta este momento. Lo ponemos todo y damos las gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.